Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Segundo episodio de la semana en Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida. Parece que hablar de premios y concursos relacionados con el podcasting va a ser una norma en este programa, ya que no hay semana que no hable de algún nuevo certamen. Y en esta ocasión me vais a permitir que además haga un poquito de autopromoción y autobombo. El pasado domingo se hicieron públicos los nominados para la última fase de la 10ª edición de los premios de la Asociación Podcast, que se entregarán dentro de un mes en las JPod 20 de la ciudad de Gijón. Como imaginaréis, este año he presentado tanto a este podcast, Al otro lado del micrófono, como a Por qué Podcast en sus respectivas categorías, Metapodcasting y Multitemática, respectivamente. Y además, en el caso del primero, de este que estáis escuchando, también como Podcast Revelación. Por sorpresa para mí y para muchos otros, muchas de las categorías que la asociación había propuesto este año, y también en los años anteriores, no han conseguido el mínimo de podcasts suficientes para que tengan categoría propia y han sido concentrados todos en la categoría general, una especie de cajón desastre donde van a parar todos aquellos programas que se quedan huérfanos, sin categoría, convirtiéndose lógicamente en la categoría más disputada y por lo tanto en la más difícil para llegar a la final e incluso para lograr un premio. En el canal y en el grupo de Telegram de este podcast había pedido a los oyentes de Al otro lado del micrófono que por favor votaran al proyecto como mejor podcast revelación, ya que veía prácticamente imposible que ninguno de los dos podcasts, Por qué Podcast y Al otro lado del micrófono, consiguiera colarse en la final debido al gran número de programas de la lista general. Pues como diría Sheldon Cooper, o mejor dicho Peter Griffin, ¡zas!, en toda la boca. No uno, sino ambos podcasts se han convertido en finalistas de dicha categoría, y además, tal y como os pedía en aquellos votos, también como podcast revelación en el caso de este podcast que estáis escuchando. Si os soy sincero, me alegro enormemente y aprovecho para dar las gracias tanto a los socios como a los simpatizantes que los han votado. Que los habéis votado, ya que entiendo que si lo habéis hecho así, es que sois oyentes y por lo tanto estaréis escuchando esto, así que gracias a todos. Por una parte me hace especial ilusión haber llegado como revelación, ya que, esto solamente se puede conseguir el primer año de vida de un podcast, como su propio nombre indica, y porque llegar tan alto en tan poquitos meses, pues oye, ¿qué os voy a decir? Mola bastante. Por otro lado, respecto a la otra categoría, no quiero que esto suene a muy flipado, pero hostias, colar un podcast novato como este que tiene apenas 5 meses en ese largo listado, pues hombre, está muy bien. Y por otro lado, que Por qué Podcast vuelva a colarse en la final después de tantas nominaciones que llevan años anteriores y ya de por sí con los premios que acumula, pues también está muy bien, alegra muchísimo. Sobre todo ya no tanto por mí, sino por el resto de mis compañeros, como en el escondite. Y ahora viene otro dilema que siempre que hablo sobre premios me correo un poquillo, y ya que este episodio lo dedico a los premios de la asociación, quiero preguntaros: ¿cuándo creéis que es el mejor momento para hablar de un premio relacionado con el podcasting y traerlo aquí, en Al otro lado del micrófono? Os pongo un poquito en situación de las diferentes opciones que me planteo cada vez que traigo un certamen. La primera opción: ¿hablo de un certamen o de un premio relacionado con el podcasting cuando se lanza su convocatoria? Por un lado, pues esto tiene mucho sentido, ya que así os podríais apuntar todos los que podáis en ese certamen y pues haremos que la participación crezca, el premio tenga mayor repercusión, se conozca más, etcétera, 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 y de paso pues damos un poquito más de difusión a una parte más del podcasting. Segunda opción: ¿hablo de dicho certamen o dicho premio cuando salgan los finalistas? En alguna ocasión lo he hecho así, pero si os soy sincero me siento un poco culpable de hacerlo tarde y que no tengáis opción a apuntaros en el caso de que podáis participar, o incluso de que no podáis votar si la convocatoria es abierta al público. Tercer caso: ¿hablo de dicho premio solo cuando sepamos el ganador? Por un lado, pues hombre, el ganador lo merece, al fin y al cabo se supone que por algo habrá sido elegido, pero claro, ya de por sí tiene ese reconocimiento y difusión debido al premio que le acaban de otorgar. ¿Y el resto de finalistas no se merecen la difusión solamente por haber quedado a las puertas de ese premio? Cuarta opción: ¿hablo de un premio relacionado con el podcasting solamente cuando este podcast esté involucrado, como es el caso de hoy?
Si me habéis escuchado en los episodios anteriores, he tratado multitud de certámenes, tanto para público infantil, público más adulto, público profesional, público más amateur, etcétera, etcétera, etcétera. Si me conocéis un poco, sabréis que no soy partidario del autobombo, más bien al contrario. Entiendo que el podcasting crece mucho más cuando hablamos de multitud de podcasts y de la multitud de premios relacionados con el podcasting que existen, y no solamente de los míos o con los que estoy relacionado. Quinta y última opción, que parece que esto no acaba nunca. Hablo de dicho premio o certamen relacionado con el podcasting en todas y cada una de las fases previas y posteriores al premio. Pues hombre, esto es bastante difícil, por no decir imposible, y al fin y al cabo pues no cumpliría mucho con la temática del podcast, ya que la temática es el propio podcasting, no los premios relacionados con el podcasting. Sería más bien esto pues un metapodcast sobre premios de podcasting y es algo redundante. Y aunque bueno, hay muchos certámenes, no creo que tuviera 5 episodios a la semana. En definitiva, que es muy difícil acertar y al final pues hago lo que buenamente puedo. De hecho, os voy a confesar una cosa. Este episodio de hoy estaba planeado para el viernes anterior, aquel día que me salté el capítulo, y su intención iba a ser intentar que algún despistado que todavía no hubiera votado lo hiciera antes de que cerrara la fase anterior. Cuando al final se acabó dicha fase, había descartado hablar sobre este tema y bueno, tenía pensado solamente anunciar a los ganadores. Pero claro, me enteré de las distintas nominaciones y al final dije, voy a aprovechar, hablo sobre estas nominaciones, que bien lo merece, y además os planteo esta duda. ¿Cuándo os gustaría que hablase sobre un premio relacionado con el podcasting? Revisad estas 5 opciones que os he dado y por favor dejadme un comentario sobre la que vosotros creáis que es la más acertada. De todas formas, quiero recordaros la finalidad de casi todos los certámenes o premios relacionados con el podcasting, que es dar a conocer a todos los podcasts que se inscriben, independientemente de que ganen, de que lleguen a la final o que entren en una u otra categoría. Lo importante es que nuevos oyentes lleguen a estos programas y para ello os pido que entréis en premios.asociacionpodcast.es y busquéis en todas las categorías para encontrar vuestro nuevo podcast favorito. Por último, que hoy estoy muy de pedir cosas. Si te ha gustado este podcast y te gustaría verlo crecer un poquito más, puedes ayudarme dejando una reseña en iTunes, un me gusta en la plataforma donde sea que lo estés escuchando o compartiéndolo por cualquier red social. Yo estaré agradecido tanto si lo haces por vía digital o incluso de manera tradicional. El boca a boca es una forma genial de compartir tu podcast favorito y yo desde aquí te invito a hacerlo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.